Hoy quiero hablar de un tema delicado porque cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida, hablamos de deseo, de espera, de duelos, de esperanza y también hablamos de ciencia. Más de 10 millones de niños han nacido en el mundo gracias a técnicas como la fecundación in vitro, la microinyección espermática o la transferencia de embriones congelados. Y la pregunta no es solo si estos niños y niñas están bien, la mayoría probablemente lo estén. La pregunta es otra. ¿Qué sabemos realmente sobre cómo estas técnicas interactúan con la biología del desarrollo temprano? No desde el miedo ni del juicio, sino desde la comprensión, porque el inicio de la vida no es solo genética, es también epigenética. Y quizá hoy la pregunta no sea únicamente qué dice la ciencia, sino cómo estamos leyendo esa ciencia. Entre la fecundación y la implantación ocurre uno de los procesos más extraordinarios del desarrollo humano, una reprogramación epigenética masiva, es decir, un proceso en el que el organismo vuelve a ajustar qué genes se activan y cuáles permanecen en silencio. El ADN no cambia. Unas pequeñas marcas químicas que funcionan como interruptores y regulan qué genes se activan, cuándo y con qué intensidad, se borran casi por completo y vuelven a escribirse. Es como si la biología afinara cada instrumento antes del concierto. Y es exactamente en ese momento cuando intervienen muchas técnicas de reproducción asistida. La estimulación ovárica, el cultivo embrionario, la microinyección espermática, la congelación y descongelación o la transferencia embrionaria. La pregunta es inevitable. ¿Puede este entorno técnico interferir, aunque sea ligeramente, en esa reescritura epigenética? Algunos de los estudios más amplios realizados hasta ahora comparan la metilación del ADN en recién nacidos concebidos mediante reproducción asistida y concepción espontánea, natural. Los resultados apuntan a algo interesante: ligeras diferencias globales en metilación del ADN y cientos de pequeñas regiones del genoma donde la actividad de los genes aparece ligeramente modificada, muchas de ellas relacionadas con crecimiento, metabolismo y neurodesarrollo. No hablamos de alteraciones masivas, hablamos de cambios pequeños, cambios sutiles, pero que son coherentes entre estudios. Investigaciones en placenta muestran algo similar: pequeños cambios en genes que regulan las hormonas, la formación de vasos sanguíneos y el sistema epigenético que decide qué genes se expresan y cuáles permanecen en silencio desde el inicio de la vida. Algo especialmente importante porque algunos genes funcionan de forma distinta según provengan de la madre o del padre. Y cuando analizamos estos estudios multiómicos, es decir, que analizan distintas capas de información biológica al mismo tiempo, desde el ADN hasta cómo se organiza dentro de la célula, aparece otro dato relevante. No todas las técnicas parecen impactar igual. Procedimientos como la microinyección espermática o los procesos de congelación-descongelación muestran mayor sensibilidad epigenética que otros métodos. Es decir, no existe una única reproducción asistida, existen intervenciones biológicas distintas. Hasta aquí podríamos pensar que hablamos solo de señales moleculares pequeñas. Pero aquí hay algo que rara vez se explica cuando hablamos de evidencia científica en reproducción asistida. Los resultados no dependen solo de los datos, dependen también de cómo decidimos analizarlos. Y aquí aparece un concepto que puede sonar técnico, pero que merece la pena entender brevemente. Ajustar estadísticamente significa intentar separar factores para ver cuál de ellos está realmente relacionado con el resultado que observamos. Imaginemos, por ejemplo, que un estudio encuentra que las mujeres que comen helado durante el embarazo tienen mejores experiencias de parto. Podría parecer una relación curiosa, hasta que descubrimos que muchas de esas mujeres estaban haciendo terapia psicológica durante el embarazo y que después de cada sesión se tomaban un helado en la cafetería de al lado. En ese caso, el helado no sería necesariamente la causa de la mejor experiencia de parto. Podría ser simplemente un detalle que aparece asociado porque ocurre al mismo tiempo que la terapia. Ajustar estadísticamente consistiría en intentar separar esas variables para ver qué ocurre cuando analizamos cada una por separado. Pero aquí surge una dificultad importante. Si ese factor forma parte del propio proceso biológico, como la prematuridad en algunos embarazos tras reproducción asistida, al ajustarlo, podríamos estar eliminando parte de la historia que queremos comprender. Por ejemplo,
Algunos estudios excluyen los embarazos múltiples del análisis, aunque estos no son un fenómeno independiente, sino una posible consecuencia del propio tratamiento cuando se transfieren varios embriones. Y esto importa, porque los embarazos múltiples tienen riesgos propios que pueden influir en la salud posterior del bebé. Otros ajustan estadísticamente por prematuridad o bajo peso al nacer. Y esto parece razonable, pero tiene implicaciones, porque la prematuridad puede ser precisamente uno de los mecanismos mediante los cuales la intervención influye en la salud posterior. Si ajustamos por un paso intermedio dentro de la misma cadena de acontecimientos biológicos que conecta la intervención con el resultado final, el efecto total puede disminuir artificialmente. Dicho de otra manera, a veces, al intentar aislar demasiado las variables, terminamos separando cosas que biológicamente forman parte del mismo proceso. Además, hay otros factores que también pueden influir en cómo interpretamos los resultados. Muchas veces, los niños o niñas nacidos mediante reproducción asistida se siguen durante menos años que los concebidos de forma espontánea, lo que dificulta detectar problemas que aparecen más adelante en la vida. También ocurre que se analizan juntos tratamientos realizados en épocas muy distintas, aunque las técnicas hayan cambiado mucho con el tiempo. Y además, casi nunca se incluyen en el análisis los embarazos que no llegan a término o los diagnósticos prenatales, por lo que la imagen final puede no reflejar todo el proceso. Nada de esto invalida necesariamente los estudios, pero puede ofrecer una imagen parcial, incompleta. Y esto cambia la forma en la que debemos interpretar frases como que no hay evidencia concluyente. Por eso, algunos investigadores e investigadoras prefieren estudiar patologías específicas. Cuando la entidad clínica está bien definida, la señal biológica suele hacerse más visible. El síndrome de Beckwith-Wiedemann es un trastorno del imprinting genómico, un trastorno epigenético en el que algunos genes relacionados con el crecimiento dejan de estar correctamente regulados. Es literalmente una enfermedad epigenética y afecta a regiones que regulan el crecimiento fetal, cuya actividad depende de marcas epigenéticas establecidas muy temprano en el desarrollo. Desde hace años, diversos estudios han observado un aumento de su incidencia en niños y niñas concebidos mediante técnicas de reproducción asistida. Lo relevante no es solo la asociación estadística, es el mecanismo. En muchos casos aparecen alteraciones epigenéticas exactamente en las regiones que sabemos que son sensibles durante el periodo preimplantacional, es decir, el mismo momento biológico en el que intervenimos técnicamente. No significa que la reproducción asistida cause inevitablemente esta enfermedad, pero sí que existe una relación biológica coherente entre el momento en el que se realizan las intervenciones y los mecanismos epigenéticos implicados en el síndrome. En medicina, la causalidad rara vez significa que algo ocurra siempre, sino que aumenta la probabilidad de que ocurra bajo determinadas condiciones. Algunos ejemplos, como los trastornos de imprinting, muestran relaciones causales biológicamente plausibles. Otros, como la parálisis cerebral, reflejan efectos más complejos que aparecen a través de cascadas de acontecimientos perinatales. La parálisis cerebral no es una enfermedad epigenética directa, pero sí está estrechamente relacionada con factores perinatales como la prematuridad, el bajo peso al nacer o las complicaciones obstétricas. Diversos estudios poblacionales han observado un aumento del riesgo relativo en niños y niñas concebidos mediante reproducción asistida. El riesgo absoluto sigue siendo bajo, esto es importante decirlo, pero aparece una cuestión interesante desde el punto de vista científico. Parte del aumento del riesgo parece explicarse, al menos en parte, porque estos embarazos presentan con más frecuencia nacimientos prematuros. Y aquí surge una pregunta clave. Si ajustamos estadísticamente por prematuridad, ¿estamos eliminando un factor de confusión o estamos eliminando parte del propio efecto? Sería como intentar estudiar si fumar provoca cáncer de pulmón, pero decidir analizar solo a personas cuyos pulmones no muestran todavía ningún daño. En ese caso, estaríamos eliminando precisamente una de las etapas del proceso mediante el cual el tabaco causa la enfermedad. En epidemiología, a esto se le llama ajustar por un mediador, una variable que no es ajena al fenómeno, sino parte del camino que conduce al resultado. Algo parecido puede ocurrir cuando analizamos la prematuridad de los embarazos tras reproducción asistida. La respuesta depende de cómo entendamos la cadena causal. Este ejemplo nos recuerda algo importante. La biología rara vez funciona mediante causas únicas,
funciona mediante cascadas. Cuando regresamos a los estudios epigenéticos iniciales desde esta perspectiva, quizá cambie la interpretación. Tal vez esos pequeños cambios moleculares no sean irrelevantes. Tal vez sean las primeras piezas visibles de procesos que solo se manifiestan clínicamente años después. La biología del desarrollo rara vez cambia de forma brusca. Cambia mediante pequeños ajustes biológicos que, como capas sucesivas, pueden ir acumulándose con el paso de los años. Entonces, ¿qué sabemos realmente? Sabemos que el periodo preimplantacional es uno de los momentos más sensibles de toda nuestra biología. Sabemos que en esos primeros días el entorno puede influir en cómo se regulan los genes que guiarán el desarrollo posterior. Y sabemos también que las técnicas de reproducción asistida intervienen precisamente en ese momento tan delicado del inicio de la vida. Eso no significa que estas técnicas conduzcan inevitablemente a enfermedad. La mayoría de los niños y niñas nacidos mediante reproducción asistida están sanos. Pero sí significa que las intervenciones biológicas que ocurren en ese periodo no son necesariamente neutras y que sus posibles efectos merecen ser estudiados con profundidad. Durante años, se ha planteado que parte de los riesgos observados podrían explicarse por la infertilidad de base de las parejas. Y es cierto que la infertilidad puede influir en algunos resultados, pero cada vez hay más estudios que sugieren que no todo puede atribuirse a ese factor y que algunos efectos parecen relacionarse también con los propios procedimientos o con las condiciones en las que se desarrolla el embrión en esos primeros días. Por eso quizá la cuestión no sea tranquilizarnos demasiado rápido. La cuestión es seguir investigando con rigor, con transparencia y sin simplificar en exceso un proceso biológico que sabemos que es extraordinariamente sensible. Porque cuando hablamos del inicio de la vida, la prudencia científica no consiste en minimizar las preguntas, consiste en tomarlas en serio. La reproducción asistida ha permitido nacer a millones de niños, eso es incuestionable. Pero precisamente porque hablamos del inicio de la vida, también es razonable preguntarnos algo más. No solo cómo mejorar las técnicas, sino también cómo comunicamos honestamente lo que sabemos y lo que todavía no sabemos, porque el periodo en el que se desarrollan estos procedimientos coincide con uno de los momentos más sensibles de toda nuestra biología, y eso merece investigación rigurosa, independiente y transparente. Pero también merece algo igual de importante, que las mujeres y las familias reciban información completa y honesta sobre los posibles efectos, las incertidumbres y los límites del conocimiento actual, no para generar miedo, sino para permitir decisiones verdaderamente libres. Porque decidir con libertad no significa decidir sin esperanza, significa decidir con toda la información disponible. La reproducción asistida forma parte de la medicina moderna y, como cualquier intervención médica, debe ir acompañada de ciencia basada en el rigor, comunicación transparente y respeto profundo por la autonomía de quienes toman esas decisiones. Porque entender la biología del inicio no cuestiona el deseo de ser madre, lo que hace es algo distinto, intentar cuidar ese inicio con toda la información posible. Cuando hablamos del inicio de la vida, la información no es un detalle técnico, es una cuestión ética. Y quizá la siguiente pregunta ya no sea solo qué dicen los estudios, sino cómo se construye esa evidencia, cómo se interpreta y qué debates existen dentro de la propia comunidad científica. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Y antes de despedirme, quiero contarte algo brevemente. Hoy es el último día para inscribirse en Origen, mi programa de formación sobre epigenética perinatal y biología del desarrollo temprano. Es un espacio donde profundizamos precisamente en todo esto, cómo el embarazo, el parto, el vínculo y los primeros años de vida interactúan con nuestra biología. Si acompañas a madres y bebés en tu práctica profesional o simplemente quieres comprender mejor cómo funciona el inicio de la vida desde la ciencia, puedes encontrar toda la información en mi web www.pielconpiel.es/programa Origen o en el enlace de mi bio de Instagram @pielconpiel_familia. Y si este tema te interesa, quizá Origen sea el lugar donde seguir explorándolo.